Bueno, muchas gracias, Valentina. Y qué trabajo para los papás, preparando. Ya hace días que están recorriendo Pocho para prepararse para el próximo miércoles, cuando arranca básicamente todo el mundo ya con el ciclo lectivo. Bueno, lo mencionaba Lore hace un rato, de alguna manera Pionera. Es un libro que recopila, digamos, parte del trabajo de la destacada fotoperiodista Nancy Urrutia, que es clave, digamos, para lo que era la fotografía documental acá en nuestro país. Y es por eso que con muchísimo gusto la tenemos por acá con nosotros. Nancy, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo nace Pionera? Pionera nace a través de una conversación con Javier Calvelo, que es un gran fotoperiodista. Y hace unos años que habíamos conversado. Bueno, no me había convencido mucho él todavía, después de un tiempo. Y antes de la pandemia estuvimos conversando, después hubo que dejar el trabajo y él empezó a investigar. Cuando yo le dije que sí, empezó a investigar el archivo, que es muy vasto, muy grande. Imagino. Y bueno, yo confié mucho en él. O sea, le entregué todo el material y él empezaba a investigar los negativos, las notas, porque yo desde mis comienzos, que era freelance, siempre mantuve los negativos, los compraba yo, trabajaba, entregaba y bueno, los mantengo todavía, por suerte, se mantienen muy bien. Y concluimos con 98 fotografías que están acá. ¿Entre qué años? El año 83, en el acto del Obelisco, o el 1 de mayo, y ahora explico por qué, y hasta el 94. Es un periodo, digamos, acotado si se quiere, porque, digo, por la cantidad de fotografías. Imagino. Es imposible llegar hasta en estos tiempos. Nancy, ¿por qué ese periodo? ¿Por qué esos años en particular? Porque Javier, cuando empezó a investigar, se dio cuenta que era como los trabajos que yo hacía, era como había como una ola de segunda ola del feminismo, porque era la época que los hombres estaban presos, hombres y mujeres eran presos políticos, o estaban exiliados o estaban desaparecidos, lamentablemente. Entonces las mujeres tenían la necesidad de salir a la calle. Yo sin querer me sentí involucrada, cosa que no me daba cuenta hasta que lo conversé con Javier. Si bien yo lo hacía de afuera, pero también reclamaba los derechos de las mujeres y me sentí incorporada en eso. Estamos hablando del 83, 84, debe haber un montón de fotografías, pero en particular debe haber sido muy importante la conservación de los negativos en aquella época. ¿Cómo hacías para la conservación? Bueno, más allá del proceso del revelado y lavado, en esa época había que imaginarse o ingeniarse de que los negativos se mantuvieran bien. Claro. Bueno, traté de mantenerlos en hojitas muy finitas y que el negativo es un material que se mantiene, digamos, si tú lo enrollas, después ya no vuelve a su estado natural. Y entonces, y además proteger la emulsión, que esa es la parte más importante del negativo. Y bueno, protegerlo de la humedad también. De la humedad. Bueno, yo lo mantuve y según Javier se mantuvo bastante bien. O sea que no está deteriorado. Clave para tener fotos, supongo, históricas, como decías, la de, por ejemplo, a ver, explícame eso del 1 de mayo, ¿cómo es? Porque yo tenía un estudio de fotografía cerca del Palacio Legislativo. Y ese día yo salí con un grupo de amigos y cuando llegué a General Flores, la gente parecía que brotábamos todos de distintas calles, bocacalles. Y yo me di vuelta, yo no iba con la cámara, me di vuelta a buscar la cámara. Yo no estaba trabajando para prensa. Yo era fotógrafa, hacía sociales, de todo, ¿no? Y me di vuelta y bueno, y ese día me animé a subir al estrado y me animé a subir arriba del estrado donde está la consigna, o sea, y ese día hice fotografías al estilo prensa. Eso fue lo que
Javier después lo conversamos, pues yo decía, no me había contratado nadie, pero lo hice por intuición. Y bueno, esa intuición siguió hasta que por ahí eso fue en el 83. Yo antes había pedido en un lugar poder ser reportera y me negaron porque era mujer. ¿Ah, sí? Sí. Nancy, y ahora con una visión, con la edad que tenés, con las décadas de trabajo, ¿qué significó todos esos años porque vos decías, sin darme cuenta, estaba haciendo un fotoreportaje? Tuve la curiosidad, quise registrar esos momentos, después se abren puertas, sos fotoperiodista, lo vas a hacer por el resto de tu vida, me imagino, porque la camarita siempre va a estar a disposición. Sí. Y sobre todo con esta idea de Javier Calvelo de poder plasmar eso en un libro. ¿Qué reflexión te surge cuando tuviste que pelear o no te daban esos espacios y hoy sos la pionera de esta secuencia? En realidad mucha emoción, mucho agradecimiento. Yo soy muy agradecida con toda la gente que sí pienso que me han dado una mano en todo momento, porque cuando empecé a hacer sociales, a hacer cumpleaños, casamientos, todo ese tipo de fotos, la gente confiaba en mí. Y a partir de ahí yo tuve más confianza, porque en realidad para mí la cámara es como una parte de mi cuerpo, claro, ¿no? Es un apéndice. Accesorio, un apéndice. Sí, claro. Tu cabeza ya piensa en función de la cámara. Sí, más o menos, sí. Y eso me movilizó mucho también cuando Javier me empezó a mostrar. Yo nunca le exigí que me mostrara lo que estaba haciendo. En determinado momento, que ya había avanzado bastante, me empezó a mostrar el material en la computadora, y la emoción que yo sentí no puedo describirla, porque fue impresionante volver a pasar por él, a recordar, a pasar por el corazón. Y había fotos que yo no me acordaba, o sea, las recordaba que las había sacado, pero muchas no fueron publicadas. Entonces, eso fue lo que... Y Nancy, si tuvieras que destacar alguna imagen o momento de las que recopila este libro, ¿con cuál te quedarías? No, son muchísimas, son muchísimas. Hay una que me emociona mucho y que lamentablemente hasta el día de hoy no está resuelto, es cuando Luisa Cuesta entrega la carta al vicepresidente Tarigo. Eso fue en el Sauce en el año 86, y que lamentablemente hasta el día de hoy eso no está resuelto. Esa me conmueve muchísimo, digamos, es una de las fotos que me moviliza mucho y me indigna a mí, y creo que a todas las personas que la han podido ver. Y bueno, eso es... Para mí es importante que la gente identifique una foto. De repente no me identifica a mí, pero la foto es eso, ¿no? Y que uno no sabe cuándo una foto va a ser histórica o, no sé, o que la van a seleccionar por algún motivo. ¿Y alguna que te haya traído problemas? Muchas. Unas cuantas. ¿Unas cuantas? No a nivel de prensa, sino así en la cotidiana, ¿no? Sí, algunas. Algunas sí. Bien. Pero no vale la pena. Nancy, a modo de resumen, sobre todo para los televidentes, son casi 100 fotografías con una descripción. En ese periodo, ¿qué más podemos contar acerca del libro? A modo de adelanto únicamente, así van a buscarle en las librerías. Las mujeres salían a la calle, bueno, los 8 de marzo, por ejemplo, que ya estamos esta semana... sí, que también tiene que ver, ¿no? Lanzamiento con esta fecha. Sí, lo hicimos, fue el año pasado, pero tiene que ver con los 40 años, digamos, que estamos en democracia, por suerte. Y también el 8 de marzo que las mujeres se podían contar en esa época, en la Plaza Libertad. No había tantas mujeres, y las que habían eran como muy valientes porque no se animaban, era una época difícil. Era difícil, a pesar de que fue en el 85, pero era muy difícil salir. Pero temo que no te dejaron trabajar al principio en un... Sí, no, me dejaron, sí. Pero bueno, yo gracias insistí, por abrirnos tantas puertas también a las mujeres. Yo insistí y aquí estoy, y estoy muy orgullosa, y yo espero que muchas jóvenes puedan
seguir sin tener interrupciones y que salgan adelante. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes.